Muy buen día, mi nombre es Vanessa Preto y el día de hoy, en el curso de guitarra, les vengo a explicar sobre 5 obras que escogí a partir de la lista mandada por el tutor. A continuación, verán 5 obras con sus respectivos autores y una breve explicación de cada obra. El primer artista del que voy a hablar el día de hoy es Agustín Barrios Mangoré. Su obra es La Catedral, la que escogí yo. Y voy a empezar diciendo que me parece muy bella esta obra, en especial por los momentos que contiene. No es una obra plana, no es una obra, digamos que sencilla, sino que te transporta en distintas épocas y en distintos niveles. Agustín Pío Barrios es el nombre de pila. Él nace en Paraguay a finales del siglo XIX y muere en El Salvador a mediados del siglo XX. Él se convierte en uno de los, digamos que, compositores más importantes de Latinoamérica, si no es por decir a nivel mundial. Y em, es interesante porque él tenía una fascinación por Bach. Entonces, también tenía raíces indígenas y aparte tenía una relación muy cercana con la espiritualidad. Entonces, ¿qué hace eso? Que él mezcla todo. Entonces, mezcla, digamos que el espíritu y el romanticismo de Bach con el respeto que le tenía al folclore y sus raíces indígenas, y aparte entrelaza todo eso con una creencia muy fuerte y muy arraigada que tenía con su espiritualidad. Entonces, precisamente esta obra se basa en eso. Eh, Hay un libro que no se sabe muy bien si de verdad fue escrito o no a imagen y semejanza de lo que pasó. Es un libro hecho por Richard Strover. Él básicamente nos relata que la catedral, según él cuenta, se basó en una experiencia del artista al entrar a la Catedral de San José en Montevideo. ¿Qué pasa? Que esa catedral no existe. En Montevideo no hay ninguna catedral que se llame San José. Simplemente hay una iglesia inmaculada que se llama Concepción y San Felipe y Santiago. Entonces, no sabemos si es verdad, pero lo que sí sabemos es que esta obra, digamos, se divide en 3 partes, todas muy guiadas hacia la espiritualidad. La primera parte nos crea, digamos que una atmósfera muy tranquila, como muy sobria, y nos lleva como a vislumbrar esa tranquilidad, por así decirlo, de una iglesia. La segunda parte es un poco más terrenal, digamos que sube un poco la emoción del momento y nos transporta a algo un poco más terrenal, ya no tan divino. Y la tercera parte, que de hecho me parece de las más bellas porque empieza como muy rápido, como que todo lo que había pasado antes se transforma a un tono totalmente distinto, que es rápido, es acelerado, te pone como en una forma de vivir. Entonces, me parece muy lindo eso porque también le da al artista una forma demasiado libre, no de interpretarla, pero sí de sentirla. El segundo artista que escogí fue Gentil Montaña y su obra El Bambuco. Julio Gentil Albarracín Montaña, que es su nombre de pila, nace en Tolima, Colombia, y él empieza a tocar guitarra desde muy pequeño. Tiene 7 años cuando empieza, digamos, a desarrollar su amor por estos estudios en el conservatorio, inicia, digamos, que su formación profesional y gracias a ello compone una carrera artística bastante amplia, ¿no? Empezamos viendo que desde los 19 años ya es concertista del Teatro Lido de Medellín y luego empieza a ser solista en distintas sinfonías, en la Filarmónica de Colombia y
todo esto le crea una carrera tanto compositor como concertista, lo que lo lleva, digamos que, a un auge en Colombia y llega a estar a un nivel, digamos, de lo que sería em, el artista Pío Barrios o diferentes artistas que también fueron muy conocidos en esa época. Algo bastante interesante es que él lo apodan el puntero atómico, puesto que sus composiciones eran demasiado exactas y precisas, cosa que pues solo logra un guitarrista de gran experiencia. Cabe recalcar que Bambuco es una canción de la suite número 2, la cual em, digamos que tiene distintas composiciones basándose en el folclore colombiano y el bambuco es digamos que una obra representativa del Tolima, específicamente hoy en día. El siguiente artista del que voy a hablar es Héctor González con su obra Preludio. Héctor nace en Cali, Colombia, y de hecho de todos es el más joven de los que voy a hablar. Y esto es interesante porque a pesar de que empieza desde muy niño con la música clásica, su carrera artística se basa en una combinación entre música tradicional colombiana y rasgos de la música contemporánea que se estaba dando a partir de la guitarra desde, digamos que la década en la que nació. Él nace en 1961 y de hecho se vuelve muy amigo de, ay, se me fue, de Leo Brower. Él también es un artista de guitarra muy reconocido y él le hace muchos homenajes. Leo Brower es un artista de guitarra muy conocido que también influencia mucho su carrera. Algo interesante de Héctor González es que él desde 2006 se volvió pedagogo y actualmente enseña en Colombia, en diferentes universidades, lo que lo hace, digamos, que un guitarrista que está aún más cerca, digamos, que de nuestra época y de nuestro lenguaje. Quizás por eso eh, lo sentimos un poquito más como arraigado a lo que nosotros podríamos escuchar. Nuestro cuarto artista es Francisco Tárrega con su obra Capricho Árabe. Cabe aclarar que Capricho Árabe es de las obras más importantes, si no por decir la más importante de su repertorio, ya que tanto Francisco como Capricho Árabe son emblemas de la cultura española en cuanto a la guitarra clásica. Tárrega nace en el siglo XIX y muere en Barcelona. Esta obra, al igual que su compositor, son un emblema, como ya lo había dicho antes, y fue escrita en 1982 y dedicada a Thomas Brett. Esto lo hace muy interesante porque nos habla precisamente de eso, ¿no? De, digamos que adentrarnos en las pasiones y, digamos que ahondar un poco más en los sentimientos y las emociones, no quedarnos como en la superficialidad, sino de verdad que todo lo que sentimos, y de hecho eso se plasma muy bien en la obra, como que es una obra que estalla, que te hace de verdad adentrarte para que sientas todo completamente. El último artista del que voy a hablar se llama Roland Díez. Su obra es Libra Sonatina. Roland, poniéndolos un poco en contexto, nace en Túnez, Francia, justo antes de que Túnez se independizara de Francia, más o menos en 1955. Él es un artista muy completo, fue concertista, fue guitarrista, fue compositor, pedagogo, muchísimas cosas que lo llevaron a ganar muchísimos premios durante toda su vida. Acá un dato interesante y es que conoció a muchos guitarristas colombianos y de hecho en la guitarra clásica colombiana él también fue muy conocido puesto que hizo varias versiones de canciones de artistas colombianos como lo sería Pueblito Viejo. Él
Empezó, digamos que sus estudios en un conservatorio en Francia. Luego de eso, como que se dio cuenta que la guitarra para él era un impulso vital, ¿no? Entonces, esta obra representa justamente eso. La obra Libre Sonatín se divide en tres tiempos. El primer tiempo es basado en una cirugía que tuvo muy grave y relata como esa primera parte, ¿no? Esa expectativa, pero toda su obra relata esas ganas de vivir que tenía. La segunda parte podemos ver que eh, es el largo, em, que básicamente relata como esa espera, ¿no? Como durante esa cirugía, todo lo que tuvo que pasar, lo plasma allí. La última, que es Foucault, es precisamente como su obra más reconocida y un dato interesante es que es la obra más tocada por él en toda su vida. En Foucault refleja ese despertar, ¿no? Digamos que después de una cirugía, ese volver a vivir. Y de hecho, él en muchos lugares los reconocen como un artista que conoció, por así decirlo, o creó el fuego vital en la guitarra. Esto debido a que para él la guitarra no era solo un instrumento más, sino era una llama que podía mantener viva su obra. Entonces, eso siempre lo vamos a ver en toda su obra, como la guitarra es precisamente eso, lo que despierta la emoción, lo que hace latir el corazón. Sin más, este sería mi exposición para la fase 5. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por quedarse. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.